Buenas tardes, chicos. Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las cámaras, por favor. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy, ¿ya? Vamos a seguir con la continuación de la clase anterior. Habíamos quedado en que íbamos a ver dos ejemplos, ¿no? Por favor, me avisan si ya se puede visualizar. Usted puede ver, licenciado. Listo. Vamos a ver los dos ejemplos que habíamos quedado. Era el punto de vista, ¿no? Un tren entra en una estación con una velocidad de 8 kilómetros por hora. En el interior de uno de sus vagones, un pasajero camina con una velocidad de 2 kilómetros por hora. Respecto al tren, en su dirección y el sentido de este, calcula la velocidad del pasajero observada por una señora que está sentada en el vagón y por el jefe de estación situado en el andén. La segunda es la velocidad anterior es en el caso de que el pasajero camine en sentido contrario al movimiento del tren. La señora sentada en el vagón está en reposo en el sistema, por tanto, observa que la pasajera tiene una velocidad de 2 kilómetros por hora. Para hallar la velocidad observada por el jefe de estación, aplicamos la adición clásica de las velocidades, que era igual a la velocidad es igual a la velocidad menos la unidad de medida, y la velocidad es igual a la velocidad más la unidad. La velocidad es 2 kilómetros por hora, más los 8 kilómetros por hora de la velocidad del vagón es igual a 10 kilómetros por hora. La velocidad observada por la señora en el sistema de S' es de velocidad es igual a menos 2 kilómetros por hora. Y para hallar la velocidad observada por el jefe de estación, aplicamos la adición clásica de velocidades. Velocidad es igual a velocidad menos la unidad vectorial. Velocidad es igual a velocidad más la unidad vectorial. Lo mismo que hicimos en la de acá. No, me sale 6 kilómetros por hora. Vamos con el segundo ejemplo. El primero está entendido, chicos. Ya. Vamos con el segundo. Un bote navega por un río con una velocidad de 5,7 metros por segundo. Respecto al sistema de referencia de la orilla y de 7,5 metros por segundo respecto al sistema de referencia del río. Si la orilla y la trayectoria del bote y del río son paralelas, determinemos la velocidad relativa del río respecto a la orilla. Si el bote recorre 100 metros respecto a la orilla, ¿qué distancia ha recorrido respecto al río? Tenemos la velocidad con respecto a la orilla y con respecto al río, que es el uno 5,7 y el otro 7,5. La posición es de los 100 metros. Ahora, consideremos que solo la dirección del movimiento y las aplicamos la fórmula clásica de la adición de las velocidades, lo que habíamos aplicado aquí arriba. Lo mismo, con la diferencia de que yo aquí tengo que restar. Entonces me sale que la unidad es menos 1,8 metros por segundo. En el signo negativo indica que el sentido del avance del río respecto a la orilla es contrario al sentido del avance del bote respecto a ella. Ahora, primero hemos de calcular el tiempo transcurrido. Para ello suponemos que la posición inicial es igual a la posición inicial, que es igual a cero. Entonces aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme en el sistema, que era posición es igual a velocidad por tiempo. Como yo necesito solo el tiempo y no la posición, como está multiplicando, yo le paso a dividir. ¿Qué me quedaría? Tiempo es igual a posición sobre velocidad. Ahora, reemplazo en mi fórmula con los datos que yo tengo de mi problema y son 100 metros sobre 5,7 metros por segundo. Entonces se me van los metros, me quedarían los segundos porque lo que yo estoy realizando es el tiempo. Divido, me sale 17,54 segundos. Ahora, aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme con respecto al sistema de referencia del río, que es posición es igual a velocidad por tiempo. Esta sí necesito tal y como está, entonces le dejo así, reemplazo en mi fórmula los datos obtenidos en el problema, se me van los segundos y me quedan los metros. Entonces quedaría 131,6 metros. ¿Está entendido cómo realizar el segundo ejemplo? Ya, chicos. Las transformaciones inversas permiten que el observador cero interprete las mediciones efectuadas por la posición cero. Se deduce de las transformaciones conocidas si se tiene en cuenta que es el observador cero quien se mueve con velocidad opuesta respecto a la posición.
Veamos ahora las limitaciones de la física clásica. Las transformaciones de Galileo y las ecuaciones de Newton constituyen la velocidad de la mecánica clásica. Las ecuaciones de Maxwell, publicadas en 1869, pusieron el último cimiento a la física del siglo XIX. Sin embargo, fueron también, sin saberlo, el punto de inicio de las grandes revoluciones de la física del siglo XX. Veamos cómo sucede esto. Las ecuaciones de Maxwell confirmaron de manera definitiva el carácter ondulatorio de la luz y permitieron calcular de forma teórica su velocidad en el vacío. La visión fundamental mecanicista de los físicos del siglo XIX les hizo formular hipótesis. ¿Qué era hipótesis, chicos? ¿Recuerdan qué era hipótesis? ¿Quién me dice? Una suposición. Ya que no fue todavía verificada. Entonces dice que aquí ellos formularon algunas hipótesis sobre la naturaleza de la luz. ¿Basándose en qué? En la comparación de la luz con las ondas mecánicas ya conocidas en ese momento. Por ejemplo, el sonido, que nosotros decíamos que tiene un movimiento ondulatorio. De este modo, se atribuyeron la luz características similares a la del sonido. Veamos las características del sonido y la de la luz y a lo que se parece. Así que pongan atención que les voy a preguntar. Las ondas sonoras necesitan un medio mecánico para propagarse en el aire. Las de la luz son unas ondas de luz que deberían necesitar un medio mecánico para propagarse que recibió el nombre de éter. Las ondas sonoras se propagan con velocidad fija respecto a su medio de propagación en el aire. En la luz, las ondas de luz debían de propagarse con una velocidad fija de módulo c con respecto a un medio de propagación del éter. La velocidad del sonido en un sistema que se mueve con respecto al aire puede hallarse a partir de la fórmula clásica de adición de velocidades. La velocidad de la luz en un sistema que se mueve respecto al éter y podría hallarse a partir de la fórmula clásica de adición de velocidades. Ahora, ustedes ven, ¿tienen características similares o no? Sí, por ejemplo, las dos primeras características de ambas cosas son prácticamente lo mismo, pero el sonido está en base al aire y la luz está en base al éter. Ya. Sí, en efecto son similares. Ahora, vengan de diferentes, se puede decir cambios, por ejemplo, el aire y el éter no es lo mismo, pero se dan una misma necesidad de propagación en un medio mecánico, que es igual cualquiera de los dos. El éter y el aire son medios mecánicos. Y sí tienen similitudes. Las ondas sonoras se propagan en una velocidad fija y las de la luz también. La velocidad del sonido se se ve, bueno, se tiene resultado por una fórmula clásica de adición de velocidades. ¿Qué es adición? ¿Quién me dice qué es adición? ¿Recuerdan qué es adición? Aumentar. Suma. ¿Cómo? Es una El suma. sumar, el aumentar. Ajá, sí. Entonces lo mismo se da en la luz. La luz también se ve por una fórmula clásica de adición. Ya, igual las dos de velocidades, y así va sucesivamente. Tienen similitudes, son muy parecidas las dos. Veamos como consecuencia de esta hipótesis se hizo necesario suponer la existencia de una misteriosa sustancia, que es el éter que habíamos visto arriba, cuyas características eran casi contradictorias. No debía de tener masa, puesto que la luz viajaba por el vacío, debía de tener propiedades elásticas propias del sonido, puesto que se transmitía vibraciones transversales inertes en el movimiento ondulatorio de la luz. Según el principio de relatividad de Galileo, no puede determinarse los movimientos absolutos de un cuerpo a partir de experimentos mecánicos. Sin embargo, a finales del siglo XIX parecía que sería posible determinar este movimiento absoluto a partir de experimentos de la luz. Para llegar a esta conclusión, los científicos habían supuesto que la luz se propagaba a velocidad c solo en el éter y que las ecuaciones de Maxwell únicamente eran válidas en el sistema de éter. Entonces, en otras consecuencias de esta visión mecanicista de la física, fue la necesidad de considerar un sistema de referencia privilegiado para el electromagnetismo en el sistema del éter. Este sistema fijo al éter se considera el único en el que la velocidad de la luz era c y el único en el que cumplían las ecuaciones de Maxwell, tal como estaban escritas. Era un sistema en reposo absoluto, por lo que cualquier velocidad medida respecto a él sería una velocidad absoluta.
Vamos a ver la mecánica relativista, relatividad especial, los postulados de Einstein, el experimento de Michels-Morley, y nos dice que la mecánica relativista es las transformaciones de Galileo. Uno de los pilares de la mecánica clásica no podía explicar la constancia de la velocidad de la luz. Por ello, el resultado del experimento de Michael Morley provocó un grave conflicto entre las dos teorías centrales de la física, el electromagnetismo y la mecánica clásica. ¿Por qué? Veamos por qué. El experimento de Michael Morley fue uno de los más importantes y famosos de la historia de la física. Se realizó en 1887 por Albert Abraham Michelson, que tuvo el Premio Nobel de la Física en 1971, y Edward Morley. Es considerada como la primera prueba contra la teoría del éter. El resultado de este experimento constituiría a la postre la base experimental de la teoría de la relatividad especial del físico Albert Einstein. Durante el tiempo se buscaron soluciones cada vez más sofisticadas con el objeto de salvar la hipótesis del éter. A pesar de no haber sido detectado, sin embargo, solo se consiguió que crecieran las dificultades y las incoherencias. Fue el físico Einstein en 1871-1955 quien valientemente impulsó a los físicos de su época a abandonar los conceptos erróneos del éter y quien modificó las transformaciones de Galileo, lo que ocasionó una auténtica revolución en la física. Al desestimar el concepto del éter, tampoco puede existir el sistema del éter, y en consecuencia lo único sistema de referencia consentido para un observador debe ser el sistema fijo del mismo. Por lo tanto, no se extrañó que cualquier observador obtenga siempre el mismo resultado para la velocidad de la luz. Los postulados de Einstein. Einstein elaboró esta nueva concepción de la física en su teoría especial de la relatividad, publicada ¿en qué año? 1905. Esta teoría, aplicable a todos los fenómenos físicos, tanto mecánicos como electromagnéticos, estaban basados en dos postulados. El primer postulado era las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencias inerciales. ¿Recuerdan que era el sistema de referencia inercial? ¿Quién me dice? ¿Qué es el sistema de referencia inercial, chicos? ¿Recuerdan qué era? O sea, sí me acuerdo, pero no sé cómo explicar. A ver, ¿qué se acuerda? Como su nombre lo dice, era donde encontrábamos la referencia a dónde empezaba el sistema de inercia. Ya, sí, en efecto, ya es un sistema, el sistema de referencia inercial es una referencia que nosotros tenemos de movimiento, es decir, por ejemplo, yo decía que Waleska estaba en patines y yo estaba sentada a algún lado, mi sistema de referencia va a ser un árbol, ya, entonces yo veo que, por ejemplo, yo estoy sentada en un autobús al lado del parque, entonces yo no sé si me estoy moviendo yo o se está moviendo Waleska, entonces mi sistema de referencia va a ser un árbol que no, yo sé que no se va a mover. Ese es un sistema de referencia inercial. Inercial significa que no se va a mover. Este postulado es una generalización del principio de relatividad de Galileo, aplicable solo en la mecánica. De él se desprende que no existe ningún sistema de referencia especial, sistema del éter, para los fenómenos electromagnéticos y que todos los sistemas de referencia inerciales son equivalentes en la descripción de cualquier fenómeno físico. Además de las leyes de la física, deben ser invariantes al pasar de un sistema inercial a otro, es decir, debe tener la misma expresión matemática en todos los sistemas inerciales. La velocidad desde la luz es la misma en todos los sistemas de referencia inercial. Cualquiera que sea la velocidad de es la velocidad de la fuente. La relatividad engloba las dos ramas fundamentales de las teorías, por ejemplo, la teoría especial y la teoría general. La especial de la relatividad quiere decir que desarrolló Einstein en 1905. Se ocupaba en el estudio de los sistemas inerciales. En cambio, la general de la relatividad es desarrollada también por Einstein en 1916, que se ocupaba en el estudio del sistema no inercial y de la teoría de la gravitación. Aquí ya entra la gravedad, que nosotros la conocemos muy bien. Las transformaciones de Lorentz.
Las transformaciones de Galileo debían ser reemplazadas teniendo en cuenta que la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores inerciales. Einstein observó que las transformaciones válidas eran las transformaciones de Lorentz, propuestas en 1892 por el físico Landes Lorentz. Estas ecuaciones permiten a un observador inercial del sistema de referencia interpretar la información procedente del observador inercial y viceversa. Para simplificar, la definen de las siguientes constantes auxiliares. Si B es igual a U sobre C, y es igual a uno sobre la raíz cuadrada de uno menos b al cuadrado. Así las transformaciones de Lorentz para un sistema de referencia que se aleja a una velocidad de un sistema son las mismas que habíamos leído en la parte de arriba, solo que con la diferencia de que aquí aumentábamos y, x, y, z. De ellas se interpreta que el tiempo que mide cada observador es diferente, por lo que el tiempo pierde el carácter absoluto que tenía el mecánico clásico. No es posible tampoco superar la velocidad de la luz. Si la velocidad fuera igual a la superior o a la velocidad de la luz, la constante y sería infinita o imaginaria, algo sin ningún sentido en el físico, ¿no? Las transformaciones de Lorentz se deduce por Galileo en el límite de velocidades pequeñas respecto a la luz. Si es mucho menor que la constante, se hace cero, de modo que y es igual a 1 y recuperamos las transformaciones de Galileo. Veamos un ejemplo. Compara las transformaciones de Galileo con las de Lorentz para dos observadores, tanto el uno como el otro, que se representa por A y una velocidad igual al 10% de las velocidades de la luz. Entonces, los datos sería que la unidad es igual a 0.1 eh, y calculamos la constante con la fórmula que habíamos visto en la parte de arriba y me sale que es igual a 1.005. Las transformaciones de Galileo, las transformaciones de Lorentz. Las de Galileo, x menos 0.1. Acá tenemos 1.005. Ahora x también es igual a 0.1. Z, y el tiempo en las transformaciones de Galileo. En las transformaciones de Lorentz, el tiempo es igual a 1.005, es igual que la posición. Podemos considerar que las dos transformaciones son prácticamente equivalentes y prácticamente iguales. Entonces no tiene ninguna, se puede decir, equivocación o algo con respecto a las dos. Eso es con respecto al día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que realizar antes de acabar con la clase del día de hoy? ¿Está claro el tema, chicos? ¿O necesitan que les aclare algo? Está claro. Listo, chicos. Tienen actividades en la plataforma que no están complicadas. A la 1 de la tarde se les activa a ustedes los deberes en la plataforma. Ah, por cierto, sé que les debo algunas actividades que realizar, que revisar. Ya les estoy revisando, chicos. Si no se les revisa hasta el día de hoy, que sería que no, pues que en todo caso sí se les realizaría el día de hoy, pero si no se les hace, pues es hasta el día de mañana. Pero igual el día de hoy ya estarían calificadas en su mayoría, chicos. Eso es con respecto al día de hoy. Cuídense que les vaya súper bien, realicen las actividades con tiempo y nos veríamos el día de mañana. Chao, chicos. Chao, licenciado. Licenciada, Dios me bendiga. Chao, Harvey, igualmente. Gracias.